La masonería, viéndolo con ojos de historiador, ha jugado mucho, en este caso en el proceso contra España, pero también hay que ver una cosa, y es qué proceso va a jugar en el futuro. Desde 2015 a 2016 se está hablando de la Agenda 2030, y la Agenda 2030, si vemos los 17 grandes números del desarrollo sostenible, pues lo que nos prometen casi es una utopía perfecta de paz y prosperidad, igualdad, desaparición del hambre, y al final estamos viendo que en la práctica no lo es, pero hay que ver qué es la Agenda 2030 y sobre todo quién la quiere poner en marcha. Y por eso hemos traído al profesor Alberto Bárcena, al cual estoy muy agradecido de que esté aquí. Él es profesor en la Universidad San Pablo CEU y ha escrito varios libros como La Iglesia y la Masonería, Los presos del Valle de los Caídos o La Guerra de la Vendée. Y nada más, no le quiero robar mucho tiempo, así que adelante, profesor. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Y es un tema, desde luego, interesante que me consta que llama la atención de mucha gente. De otra, mucha no, porque ni siquiera se han enterado de qué hay detrás de la famosa agenda. Tampoco han seguido excesivamente lo que es la masonería y la obra que lleva ya hecha, más la que sigue haciendo. Y bueno, viven en otro mundo, ¿no? Pero no hay que ser demasiado perspicaz o mal pensado para darse cuenta de cuál es la trayectoria, y a poco que se estudie el tema, tanto en la historia como en el presente, se ve muy bien lo que han hecho, lo que están haciendo y a dónde quieren llegar. Y tampoco hay que imaginárselo, porque luego digo que la labor del investigador tampoco hace falta ser un investigador dedicado solo a este tema. Es que esto sale enseguida. Yo sí llevo años, la verdad, investigando la masonería, porque como historiador a secas comprendí que había claves que faltaban en los manuales, en los libros e incluso en algunos autores bastante arriesgados a la hora de hablar, no se solía tocar jamás. Realmente mis maestros han sido 2 o 3, no hay más. Uno de ellos, ya muerto, don Manuel Guerra, sacerdote burgalés, que tiene obras definitivas sobre el tema. En España, el principal de los expertos en masonería, muerto ya Ricardo de la Cierva, me pasó el testigo hace unos años diciéndome que ya no había nadie más que hablara de esto. Bueno, la obra de don Manuel es un referente para ver qué es lo que ha hecho la masonería a nivel mundial y qué es lo que ha hecho para España. Pero bueno, aquí vamos a hablar hoy con Agenda 2030 también de mundialismo. Ahora se habla mucho de globalismo. Viene a ser lo mismo. También de élites globalistas. ¿Quiénes son estas élites? Pues es una trama muy amplia, evidentemente. Financiero-política, un ejemplo muy destacado del que se ha empezado a hablar hace poco, pero lleva ahí ya bastantes años, desde el 72, es el ya famoso Foro de Davos, donde tenemos un ejemplo muy acabado de cómo funciona el globalismo en general. A estos señores de Davos, aunque hay políticos entre ellos, generalmente nadie les ha dado la menor potestad para decidir lo que va a pasar en el mundo. O sea que, primera nota, todo lo que están haciendo y diseñando es claramente antidemocrático. A ellos que se les llena la boca con esta palabra, pues violan la democracia sistemáticamente porque actúan utilizándola y en la sombra. El Foro de Davos decide muchas de las cosas que luego nos ocurren. Las organizaciones pantalla de la masonería, la más famosa desde hace unos años, el Club Bilderberg, sería otro referente parecido al Foro de Davos, donde se reúnen personajes de las mismas características para tomar acuerdos muy similares a los que se toman en el Foro de Davos. Están en plena sintonía. Pero ni uno ni otro agotan la cuestión. Como organizaciones pantalla siempre hemos manejado algunos otros nombres. Por ejemplo, el CFR norteamericano, el RIA inglés, el Real Instituto Inglés, que es la rama inglesa del CFR, la trilateral, la Comisión Trilateral, y bueno, hay algunas más.
Desde hace un tiempo yo diría que la principal de las organizaciones pantalla de la masonería, y claro, esto le da otra entidad, son las Naciones Unidas. O la Unión Europea, que viene a ser un trasunto de Naciones Unidas en muchos aspectos y siguen políticas exactamente iguales. Si esto, que son los grandes organismos internacionales, están aplicando unas políticas de inspiración en el pensamiento masónico, pues entonces ya los demás grupos están siendo superados. Claro que el debate que pueda haber en el Bilderberg o en el Foro de Davos es algo más libre entre ellos, puesto que no hay una cámara donde la prensa esté informando de lo que están hablando. Pero en Naciones Unidas lo que dominan, en la Unión Europea también, panorama es igual, es el arte del lenguaje. Lo que llamaba un filósofo español, López Quintas, el secuestro del lenguaje. Si sabes envolver bien la idea, puedes venderla, incluso la más disolvente de todas, como si fuera algo positivo. Y un ejemplo perfecto es la agenda que voy a tratar aquí hoy de explicar, aunque sea por encima, porque esto daría para un ciclo, más que para un día. Hablando de esto, porque la agenda es el instrumento que se está utilizando ya para poner en marcha eso que llamamos nuevo orden mundial. Este término se ha utilizado más de una vez en la historia. Ahora, cuando hablamos de él, de ese nuevo orden, es un nuevo orden masónico que se vislumbraba ya desde el siglo pasado e incluso un poco antes. Ahora ya es una evidencia que es lo que quieren conseguir y lo están diciendo. Sin ningún recato, es evidente que quieren buscar eso, que lo están buscando. Por ejemplo, el otro día el exministro Margallo, en unas declaraciones, señalando cuáles eran las diferencias que separaban a su partido, el Popular, de Vox, decía: nosotros somos europeístas, no soberanistas. Es una afirmación brutal, porque si no sois soberanistas, es que la identidad hispana, la soberanía de España, que es tu nación, no te importa nada. Es curioso que hayan concretamente, ¿no?, opuesto el término europeísta al soberanismo, pero de una clave muy importante. Y luego, claro, acto seguido, acababa ya la frase rematando con otras dos ideas clave. Nosotros creemos en el cambio climático y creemos en la Agenda 2030. Ese es el credo de este señor, y con eso ya quedaba retratado y ahí tenemos el nuevo orden mundial. Primera nota, las soberanías nacionales tienen que desaparecer. Este es un objetivo que la masonería ha buscado desde su origen. Ha sido mundialista. Hablamos de la internacional y solemos pensar en las de los trabajadores. La primera, la fundada en Londres, la comunista, la internacional anarquista fallida, pero hay una anterior, de la cual proceden todas, nacida un siglo antes, en el 18, que es la masonería. La masonería es una internacional, aspiró desde el primer momento a llegar a todas partes, a cambiar el mundo. El precedente más directo de la masonería, que es la Hermandad de los Rosa Cruz, en uno de sus manifiestos, ellos son del siglo XVII, o sea, un siglo anterior a la masonería, decía que el objetivo era dejar el mundo como Adán lo encontró. Es decir, destruir todo el orden social y político, incluso religioso, por supuesto, principalmente el religioso, creado por el cristianismo. Este es un argumento que utiliza, por ejemplo, León XIII en una encíclica que yo aconsejo leer, porque es lo más completo que se ha escrito como condena de la Iglesia contra la masonería, llamada Humanum Genus, el género humano. Y ahí son varias páginas, no es un documento breve, pero este Papa, en 1884, ya está explicando por qué se condena al masón con la pena de excomunión. Y este argumento de deshacer todo el orden religioso y social creado por el cristianismo lo utiliza con estas palabras. O sea que no es nada que yo haya descubierto, es que está ya dicho casi todo lo que yo voy a decir aquí hoy. Por ejemplo, el cardenal Miller, que estuvo en España en octubre en un congreso sobre Benedicto XVI, un mes antes de venir había hecho unas declaraciones que reproduce El Debate, periódico
vinculadísimo al CEU, porque está fundado por Herrera Oria y ahora mismo es exclusivamente digital, pero de gran tirada y va creciendo. El debate reproduce las declaraciones de Miller, que son, en titulares decía: el diabólico nuevo orden mundial es una pesadilla hecha realidad. Yo creo que es una afirmación como para que se nos quede grabada. Es una pesadilla, realmente. Y cuando se profundiza en ello es cuando te das cuenta de hasta qué punto lo es. El cardenal sabe de qué está hablando, evidentemente, por las declaraciones que hace. Añade: el programa de un nuevo orden mundial tiene su origen en un pensamiento diabólico, destructivo y no teológico. Y se arriesga más. Las élites financieras y políticas autoproclamadas, volviendo a lo de que nadie las ha elegido, quedan como sujetos pensantes y controladores. Tiene el precio de despersonalizar a las masas. Ya no hay persona. Tampoco hay inmortalidad del alma. Lo que queda es la reducción en un 99% de la población a una biomasa, lo llama él, como una masa humana, astillada, equivalente a un material humano o a un grupo de consumidores, nada más, sin alma. Hecho esta introducción, que he tomado, como digo, del cardenal Miller, vamos a ver el vínculo con la masonería desarrollando algo de lo que acabo de decir ya en la introducción. ¿Qué es esto del mundialismo? ¿Y qué tiene que ver la masonería en ello? Pues para esto me voy a ir a las declaraciones que dejó escritas en su momento el fundador de los Illuminati de Baviera. Se ha hablado mucho de los Illuminati y hay mucha leyenda absurda. Incluso se les ha sacado dinero, como si fueran algo terrorífico, muy diferente a lo que fueron. No es que no fueran terroríficos, porque dentro de la masonería es una rama especialmente luciferina, todo lo que viene de ellos, pero existieron, ya lo creo que sí. El fundador, llamado Adam Weishaupt, si se busca en Wikipedia, seguramente encontraremos grandes halagos, grandes alabanzas de su nivel intelectual. Era un profesor de la Universidad de Ingolstadt, en Baviera. Profesor, además, de Derecho Canónico. Eso lo subrayan mucho, porque creen que eso le da una cobertura mayor. Pero este personaje, que en la década de los años 70 del 18 funda esta secta, una secta secreta que tuvo breve existencia, fue destruida, entre paréntesis, por si luego olvidó de decirlo, desmantelada en 1785, porque el duque de Baviera prohibió en su ducado cualquier secta secreta, incluida esta. Entonces vino la dispersión. Pero, en cualquier caso, vamos al texto de Weishaupt. Principio de la cita. Es preciso establecer un régimen de dominación universal, una forma de gobierno que se extienda por todo el planeta. Es preciso conjuntar una legión de hombres infatigables en torno a las potencias de la Tierra para que extiendan por todas partes su labor siguiendo el plan de la orden. Es decir, se traza un plan y se lleva a todos los rincones del planeta. ¿Quién lo va a hacer? Lo que ha dicho él, una legión de hombres infatigables. Pero esta legión, aparte de infatigable, tienen que ser hombres que compartan este pensamiento. No voy a entrar en esto porque me iría del tema, que es gnóstico. Ahí está la gnosis presente en la masonería siempre, que es el engaño de que ellos tienen la verdad y que te la van a facilitar a ti, en el caso de que te acepten y te instruyan. Cuando los Illuminati son disgregados, el propio Weishaupt tiene que dejar Baviera, parte en varias direcciones, o bien a la Alemania protestante, como hizo él, o otros seguidores suyos, sobre todo van en dos. Francia, donde hay una rama Illuminati que va a influir en la Revolución Francesa, que la masonería se apropia como una gran victoria suya, y no puede negarse que en parte lo es, victoria negativa, desde luego, porque vinieron a lo que vinieron. Y ahí tenemos personajes como, por ejemplo, el conde de Mirabeau y otros mucho más sanguinarios, como Danton,
o Marat. Estos eran de la rama Illuminati. Se habían iniciado en la masonería a través de ella. Pero otra rama llegó mucho más lejos, hasta los Estados Unidos. Y ya en 1785 fundan en Londres la logia Columbia. O sea que ya tenemos una logia, en los Estados Unidos había muchas, pero en 1785 ya tenemos una logia de Illuminati, de Iluminados de Baviera. De la logia Columbia procede la logia Rockefeller. Y aquí ya estamos aterrizando en el presente, pero he traído esto hasta aquí para que se entienda por qué la Rockefeller es especialmente globalista y luciferina. La funda esta familia, la ha dirigido siempre algún miembro de la familia Rockefeller. Y de hecho han intentado llevar el mundialismo a término. Y aparte, otra de las notas características del pensamiento masónico y mundialista, que yo divido siempre en dos. Ya he mencionado una, la nota de acabar con las soberanías nacionales. Pero hay otra que no tenemos que olvidar, igual de importante o más, que es poner en práctica esa ingeniería social anticristiana que acabe con esa construcción que el cristianismo levantó durante siglos. Por ejemplo, en Estados Unidos el pensamiento de Weishaupt, de los Illuminati, tuvo una acogida excepcional. El tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, habla de él con verdadera admiración. Le califica de entusiasta filántropo. La filantropía siempre es uno de los escudos de la masonería. Y volviendo a nuestros días casi, porque ha muerto hace no muchos años, David Rockefeller, que en lo del globalismo es una figura clave, llegó a decir, cuando las Naciones Unidas, claro, cómo no, le otorgan en el año 94 la medalla anual que se otorga por parte del Consejo Empresarial de Naciones Unidas. Ese año se la entregaron a él, la Cena de los Embajadores, que se celebra anualmente. Él ya deja caer algo en su discurso. Se han negado otras frases que yo no he podido comprobar, que parece ser que dijo, pero al no poderlas comprobar no las voy a repetir, pero hay una que sí consta en el discurso de él. Él habla de el impacto negativo del crecimiento demográfico en los ecosistemas. Otra nota que aparece aquí en el globalismo. El hombre como una plaga del planeta Tierra. Esa ecología falsa, exagerada, totalmente distorsionada que están defendiendo ahora es más bien un panteísmo. Y ahora, cuando haga la relación de cómo hemos llegado hasta la agenda, tendré que arrancar de la cumbre de Río, que también se llamó Cumbre de la Tierra, de 1992, de donde viene precisamente todo el pensamiento que luego han ido desarrollando. Pero no perdamos de vista lo dicho por Rockefeller en aquella cena. Es un pensamiento malthusiano, que por lo tanto sostiene que el hombre o el crecimiento demográfico es el gran peligro para la Tierra, más que para el género humano, que también, por supuesto. Para esto tendríamos que analizar, son apuntes que voy dando, el informe que lleva el nombre de quien lo encargó, de Kissinger. En el informe Kissinger nos encontramos con que sus asesores redactan para presentarle al presidente Nixon este informe, donde habla del peligro que el crecimiento demográfico representa para la seguridad, nada menos, de los Estados Unidos. Están hablando del crecimiento demográfico en el tercer mundo. Y al final, cuando analizas lo que están diciendo, es que, claro, si siguen creciendo en la misma proporción, las materias primas que producen y venden muy baratas se encarecerán. Y, por tanto, la economía americana no podrá soportar o no podrá sostener el crecimiento que venía conociendo en los años, estamos hablando de la década de los 70. Así que esta es otra nota a tener en cuenta. Hay que parar el crecimiento demográfico y no solo pararlo, sino hacer que la población mundial disminuya para algunos de ellos, e incluso en 2/3 partes de lo que el mundo tenía en los años 70-80. ¿Cómo se va a conseguir esto? Lo dicen en las cumbres organizadas por Naciones Unidas, sobre todo, bueno, a partir de los 90, sobre todo, después de Río, vendrá la del Cairo y después Pekín,
donde ya lo que tratan de introducir, y además hablan sin rubor, es la ideología de género, que aparte de otras cosas le sirve para dos objetivos importantes. Hacer que caiga la natalidad, evidentemente si se impone esta ideología habrá menos nacimientos, y por otro lado practicar esa ingeniería social anticristiana a fondo. Porque claro, todo lo que viene de la ideología de género y lo que se ha ido aprobando luego, porque esto luego se va permeando a las legislaciones nacionales, es incompatible con el cristianismo. Como decía Marcelo Pera, amigo y coautor de algún libro con Benedicto XVI, fue presidente del Senado, imposibilitan al cristiano para adecuarse a la legislación de su país. Es imposible adecuarse. El ejemplo más llamativo sería el aborto, pero todo lo demás que contempla la ideología de género también. Todo lo referente a la vida es incompatible, lo que se ha ido legislando en los últimos años. Porque no se defiende, al contrario, se ataca, se vulnera, se pisotea, se desprecia la dignidad del hombre. Benedicto XVI, al que ya he mencionado varias veces hoy, es el autor de dos definiciones muy claras sobre el tema. Una, la dictadura del relativismo, frase o idea que lanza en la misa Proeligendo Pontífice, horas antes de convertirse él en papa, cuando habla de una dictadura del relativismo, y hablaba en un sentido moral, que hace que ya todo sea aceptable, y que por supuesto lo que no es aceptable, esto ya lo había dicho Juan Pablo II antes, es adherirse con firmeza a la verdad. Lo dice Juan Pablo II en Centesimus Annus. Hoy quien se adhiere a la verdad ya no resulta fiable desde un punto de vista democrático. Benedicto XVI lo desarrolla en esta homilía, pero ya en el año 20, va a hacer ahora 3 años, en un libro, bueno, que hace casi a mano con su biógrafo principal, sobre todo de los últimos años, Peter Siebel. El epílogo lo hace Benedicto XVI, no lo escribe, pero es el fruto de una entrevista. Y ahí define algo ya mucho más terrible, que es el credo del anticristo. Lo define él así. Dice, se ha ido asentando un credo de dogmas anticristianos, que acaba diciendo al que es lógico temer. Y menciona 3 ejemplos: aborto, reproducción asistida y, por supuesto, el matrimonio homosexual. Dice, hace unos años hubiera sido absurdo hablar de esto. Sin embargo, ahora puede ser delito contradecirlo. Hecho este análisis, vamos ya con este nuevo orden que estamos empezando a padecer. Otro papa muy anterior, ya en 1931, Pío XI, avisaba de lo que podía ocurrir, solo que en el 31 quizá la gente no llegó a captar lo que estaba diciendo o pensaron en los totalitarismos del siglo XX. Pero no está hablando de eso, sino de lo de ahora, que ya lo veía venir. En su encíclica Quadragésimo Anno tiene este párrafo, cito: lo que ve venir es un dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito. Y por esta razón administran, diríase, la sangre de la que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aún respirar contra su voluntad. Está hablando claramente de un poder en la sombra, que es un poder financiero y que lo controla todo, pero está en la sombra. Y luego acaba el párrafo diciendo, se entabla luego el rudo combate para adueñarse del poder público. Cuidado que esto es un primer paso. El poder financiero ya está constituido. Esas tramas globalistas que se reúnen, por ejemplo, en Davos o en el Bilderberg, ya están funcionando hace mucho tiempo. Ahora viene el rudo combate del que hablaba Pío XI por el poder público. Y esto, claro, ya lo dijo Rockefeller, no se conseguirá de cualquier manera. Para vencer la resistencia de las masas, tiene que haber un gran cambio. Tiene que haber algo muy fuerte que conmocione al género humano para que acepte esto.
Por cierto, en Londres lleva funcionando más de medio siglo el Instituto Tavistock, que se dedica solamente a ver cómo se puede vencer la resistencia humana. Teóricamente es un instituto de estudios psicológicos, que nos ayudará mucho en todos los aspectos, pero el cometido principal es el vencimiento de la resistencia. Y lo han hecho. En cuanto al gobierno mundial, y con esto voy a dejar el tema por ahora, vuelvo a Benedicto XVI, que en Caritas in Veritate dice: para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos que colaboren recíprocamente, para no abrir la puerta a un peligroso poder. Yo creo que hay que quedarse con esa primera parte del párrafo. Un peligroso poder de tipo universal, de tipo monocrático. La agenda, ¿cómo se ha ido preparando? Ya he mencionado las cumbres de Naciones Unidas. En Pekín se reúnen para hablar del control demográfico, porque cuando hablan de población están hablando de eso. Aunque ya en la cumbre de Río diseñaron una primera agenda que se llamó durante mucho tiempo la Agenda 21, porque se suponía que para el año 21, o sea que esta agenda fracasó, y yo espero que con las otras ocurra igual, para el año 21 tenían que estar alcanzadas las metas que se habían fijado en Río el año 92. Ahí ya se habla de control demográfico. Ahí ya se habla de control también, o sea, de introducción del aborto y de la ideología de género. Luego lo van a desarrollar en las cumbres siguientes, sobre todo en Pekín, donde ya en el borrador se habla de que esto hay que introducirlo por todos los medios y los gobiernos deben subvencionarlo, dicen, a través de varios instrumentos, pero acaba mencionando uno que me parece especialmente interesante, el entretenimiento. Y habla de teatro, cine, series de radio y televisión, porque esto llega a todo el mundo. Otras cosas pueden ser más elevadas, pero las series de televisión pues las ve cualquiera. Llegan a cualquier hogar y en cualquier hora. Y yo, la primera vez que leí esto hace tiempo, pensé, qué curioso lo que están tratando aquí en una cumbre tan seria, se supone, ¿no? Como que va a resolver el problema de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Claro, estaban tocando todos los palos que hay que tocar para proceder a un auténtico lavado de cerebro a nivel universal que ya se ha producido. La resistencia ya es mínima. Todos hemos ido aceptando, quizá hasta yo, algunos de los postulados de estas cumbres. Hasta que más tarde, cuanto más profundizas en el tema, y sobre todo cuando tienes que enseñar, como me ha ocurrido, doctrina social de la Iglesia, es inaceptable de cualquier modo. Por ejemplo, la reproducción asistida parece lo más inocuo, y se habla menos de esto que de aborto. Pero cuando estudias lo que se hace en un laboratorio con la vida humana, comprendes que es absolutamente inaceptable. Por eso está en el credo del anticristo, mencionado por Benedicto XVI. Antes de pasar a la agenda, por último, quiero también dar un dato que puede explicarnos algunas cosas. La cumbre del Cairo, donde se reunían para hablar de población, tenía como secretario al representante de Ghana, el doctor Fred Say. Fred Say era el presidente de Planned Parenthood, la mayor central abortista del mundo. A sus espaldas, millones de abortos. La Planned Parenthood Federation, que luego tiene delegaciones por todo el mundo, él la introdujo en Ghana y luego la presidió. Pues si ponen al frente de una cumbre sobre población al presidente de Planned Parenthood, yo creo que hay poco más que añadir. Lo que pasa es que tampoco Planned Parenthood es tan conocida como debería serlo, y a mucha gente le dice poco este nombre. Si hemos visto o hemos seguido un poco el desarrollo de sus actividades, comprenderemos que bueno, la cosa estaba hilada muy fino. Así salió lo que salió de la cumbre del Cairo. La agenda. La agenda fue aprobada en 2015
en Asamblea General de Naciones Unidas, luego eso totalmente fruto de Naciones Unidas, que colaboran con ONGs, hay toda una constelación onusiana que rodea a Naciones Unidas, donde actúan a fondo los llamados expertos, que tampoco son elegidos de manera democrática. Los eligen a dedo las agencias de Naciones Unidas, como UNICEF. Parece una barbaridad atacar a UNICEF. A mí me pusieron bastante mal cuando lo hice. Pero es que UNICEF está apoyando todo esto. La agencia que defiende a los niños. UNESCO, la de la educación, hace lo mismo. Y los expertos, pues actúan como se les ha indicado que tienen que hacerlo. Recomiendo un libro de Marguerite Peters llamado Marionética. Viene de marioneta y de ética, ¿no? Los expertos de la ONU imponen su ley. Expertos lo escribe ella con comillas. Bueno, pues de esa manera, es decir, manipulando siempre, han ido imponiendo esto. Como decía, en 2015 ya habían andado un camino largo, desde el 92, ya tenían la Carta de la Tierra, que es lo que quieren imponer como un código de conducta, porque puede sonar como que es un código para proteger la ecología. No, va mucho más allá de eso. De hecho, ha recibido culto público. Ha sido llevada en el Arca de la Esperanza, que es un remedio del Arca de la Alianza. Todo es como una burla del cristianismo o de la religión monoteísta judio-cristiana. El Arca de la Alianza, pues no, ahora tenemos el Arca de la Esperanza, que fue llevada a la cumbre de Johannesburgo para iluminar a los presentes. ¿Qué había dentro? La Carta de la Tierra. Redactor principal, Mikhail Gorbachev, que el año 97, cuando se presentó la Carta, dice que el mecanismo que utilizaremos será, literalmente, el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta. No se puede ser más explícito. Podría haberlo ocultado, como suelen hacer. No lo quiso ocultar. En 2015 se aprueba que en un plazo de 15 años, que consideraban suficiente, tendría que estar ya la Carta implementada, o la agenda implementada en todos sus aspectos. Al principio eran más modestos en sus aspiraciones. La Agenda 21 tenía 8 objetivos, ahora tenemos 17. Vamos a analizar solo un poco alguno de ellos para que veamos hasta qué punto esa tiranía de la que hablaba Pío XI o esa pesadilla hecha realidad de la que habla el cardenal Miller recientemente es así. Por ejemplo, el fin de la pobreza. En algunas cosas voy a ir más deprisa. ¿Quién no va a estar de acuerdo? El lenguaje está muy bien estudiado. Todos suscribimos esto. Lo que ocurre es que luego, cuando profundizas, empiezas a ver que toda la carta, toda la agenda, está recorrida por un lenguaje que está fomentando la ideología de género en todo. Y claro, el fin de la pobreza no consiste en que todos sean ricos o tengan lo suficiente, ¿no? Porque lo que no se han planteado nunca los autores de estos documentos es implantar una verdadera solidaridad internacional que habría hecho totalmente inútil el esfuerzo de sacar de la miseria a estos pueblos, a los que han metido ellos en la miseria más que nunca. Son más pobres que cuando la descolonización, porque tampoco se han planteado nunca un objetivo básico, que era luchar por conseguir un bien común universal. Jamás se ha planteado esa cuestión. ¿Qué es lo que hay que hacer? El fin de la pobreza se consigue con menos población. Y esto lo repito porque yo era testigo, o fui testigo, en una cumbre provida en Bruselas, Parlamento Europeo, solo que no se le dio ninguna publicidad, en el año 2017, en el que la representante de Nigeria nos explicaba cómo en su país, al gobierno nigeriano, Naciones Unidas, por ejemplo, o las fundaciones que supuestamente ayudan, les condicionaba construir, buscar pozos, llevar agua potable, buscar conducciones, incluso desalinizadoras, a un hecho bien importante, y era que asumieran o que implementaran en las escuelas del país la educación sexual. Que no es educación sexual, es corrupción de menores, hablando claramente, de forma directa. Se negaron al principio, al final lo acabaron aceptando, aunque hubo lucha,
y se unieron cristianos y musulmanes, aunque los musulmanes siguen matando cristianos en Nigeria, pero iban juntos al Parlamento en esta cuestión. ¿Para qué? Pues para que se respetara la libertad religiosa, la libertad de las familias, en este caso a elegir la educación de los hijos, que ha sido ya violada y pisoteada, como también denunció en varios discursos a la curia romana, al cuerpo diplomático Benedicto XVI, una vez más. La libertad religiosa ha desaparecido. En Occidente no existe. Fin de la pobreza, reducción de la población. Podríamos llamarle así. Hambre cero, esto es interesante. Control o monopolio de los alimentos. No lo dicen así, pero lo están haciendo. Porque aquí, aparte de todo, hay otro elemento que hasta ahora no he mencionado. Hay negocio. Hay negocio. Hay una serie de multinacionales que se van a lucrar, aspiran a lucrarse todavía más, con más rapidez, si controlan dos cosas. La producción de alimentos, por un lado, y algo en lo que hasta hace un tiempo no habíamos pensado, no habíamos caído nunca, el control del agua potable. ¿Qué están haciendo? Bueno, en cuanto al agua potable, privatizarla. El agua ya aspiran a que deje de ser un bien público o controlado por los estados, sino que pertenezca a una serie de multinacionales o fondos de inversión. De hecho, ya desde el año 20, todo ha venido, como digo, desde la pandemia en adelante, está en bolsa. El agua cotiza en bolsa. Para quien lo ponga en duda, le doy el código con el que se puede buscar, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, NQH2O. Ese es el código con el que podemos buscar este bien. Se vende a futuros, que se pueden cobrar después o en especie o financieramente. De momento el agua se paga financieramente, porque no han conseguido el control por parte de las entidades privadas que tendrían que hacerse con él. Pero eso no es más que negocio. Y mientras tanto destruye empresas. España es un referente europeo. Se vanagloriaba Radio Televisión Española hace exactamente 2 años, cuando daba la noticia de que España había destruido más barreras fluviales. Como vemos, el lenguaje siempre se estudia, ¿no? Las barreras fluviales destruidas eran presas. 108 presas en un año, que fue el 21. El resto de Europa, uniendo a todos los países de la Unión, porque esto responde, como no, a un proyecto europeo que se llama Proyecto Amber, había destruido el doble que España, pero sumando a todas las naciones europeas. España, donde hemos tenido el problema del agua terriblemente agudizado durante siglos, ha destruido 108. Ahora están yendo con un poco más de cuidado porque se está empezando a hablar más del tema, se ha movilizado un poco más la gente. Hemos visto el tema de Valdecaballeros, que estuvo a punto de dinamitarse, otra presa más. Y el pretexto es que hay que conservar o recuperar la libertad de los ríos. Pero mire, donde había ríos a lo mejor, pero donde no había ninguno, porque la mayoría de las presas españolas lo que recogen es agua de lluvia. Y no hemos desviado cauces de ríos casi nunca. Se podría explicar o se podría tratar de disimular esa destrucción de barreras. En España no me hable usted de barreras fluviales porque no había ríos que fueran atascados por esas barreras, eran presas. Mientras se destruyen las presas, aquí en España, el propio gobierno español está financiando la construcción de las mismas en Marruecos. Pero ¿son buenas o son malas? Entendámonos. Si son buenas, ¿por qué las construye usted allí? Y si no lo son, ¿por qué se las construyen a ellas? ¿Y por qué se destruyen en España? Bueno, pues esto han llegado a convertirlo en un referente, es decir, un aval de la buena gestión del actual gobierno. Nada menos. Esto en el tema del agua. Que sepamos que vamos camino de. En cuanto a los alimentos, un dato antes de dejar el agua. En California, que es donde más se está desarrollando precisamente esta cuestión, desde el año 2021, que es cuando ya llevaba un año cotizando en bolsa, ha subido
en un 95,45%. El precio del agua. A futuro, claro. De momento esto no lo pueden realizar. En cuanto al tema de los alimentos, y con esto aterrizamos ya en algo muy, muy actual y además exclusivamente español, aunque en realidad no es totalmente español, porque hay acuerdos de la Unión Europea que también apoyan esto. Y luego, aparte, ya desde fuera de la Unión Europea, hay un tratado internacional que afecta a 12 países, encabezando Estados Unidos, que tiene como objetivo, el acuerdo en cuestión, terminar con la agricultura extensiva por contaminante. Y si esto resulta increíble, pues yo aconsejo leer el Boletín Oficial del Estado del día 12 de mayo de este año, donde aparece la modificación de la Ley 27/2014, 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades, donde en el artículo 13 de la modificación se establece lo siguiente, esto está ya establecido. Las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común Europea, que bueno, han llegado como han llegado, han sido un verdadero desastre para España, como casi todo lo que negoció Felipe González para entrar en el mercado común o la Unión Europea, como ha venido a ser después, era entregar todas las fuentes de riqueza de España, y así estamos. Pero bueno, no voy a entrar en la historia de la PAC. Quiero hablar del BOE de mayo de este año. Las ayudas de la PAC van a ir de la siguiente manera. Hay dos niveles de ayuda. Para quien abandone definitivamente la actividad que se señala, hay un nivel de indemnización. Bueno, de un cobro de una cantidad concreta, por dejar de hacer eso. Pero para quien arranque las plantaciones, la ayuda será mayor. Es decir, que si te animas a destruir los viñedos, percibirás más que si simplemente abandonas la explotación de los mismos. Esto es claramente perverso. Si lo hacen ustedes más deprisa, imaginémonos en un país como España, que desaparezca el viñedo. Yo creo que cualquiera sabemos lo que cuesta luego volver a rehacerlo, ¿no? Si quisiera rehacerlo algún gobierno en un futuro. Pues esto está así. Aparte de estos dos niveles, ¿qué otros cultivos aparecen? He dicho el viñedo porque me parece de lo más escandaloso, pero otros cultivos que están amenazados con estas bonificaciones son las plantaciones de manzanos, plataneras, melocotones, peras y nectarinas. Se mencionan estos en concreto. Es decir, que habrá regiones enteras de España que hasta ahora han producido, por cierto, de una gran calidad y gran cantidad de todos estos productos, que no sabemos de qué van a vivir. Pero no de la agricultura, porque es dañina la agricultura en sí. Imaginemos lo aberrante de un pensamiento que nos quiere convencer de que un país como España, bueno, el resto de Europa está amenazado de lo mismo. En Holanda, no sé si lo han visto, pero está habiendo una resistencia fuerte, mucho más que aquí, por parte de los agricultores, porque el gobierno holandés, en un país de esas dimensiones, tenía un programa que establecía que para finales de este año tendrían que haber expropiado nada menos que 3.000 granjas. 3.000 granjas en Holanda. Bueno, la movilización allí ha sido mayor, ya veremos en qué queda y si pueden conseguir algo. También se bonifica el abandono o la destrucción de las explotaciones de remolacha azucarera y de caña de azúcar en España. Así que, claro, ya sabemos qué va a pasar. El que quiera azúcar, que la compre fuera. ¿A quién? A los socios de quien está redactando estos despropósitos, que son proyectos europeos o internacionales, fuera ya de la Unión Europea. Independientemente de esto, hablan de lo mismo, primar el abandono definitivo de la producción lechera. Bueno, esto ya me suena muy antiguo. En Santander, a mí, que tengo mucha vinculación con esta provincia, no me sale llamarle comunidad
de Cantabria, porque no lo he hecho nunca. Y me parece un término un tanto repelente, pero bueno, en esa comunidad yo he visto cómo iba desapareciendo una cabaña ganadera de primera división, que era la principal fuente de riqueza junto con la industria, que habían dos núcleos de la provincia, Torrelavega y los Corrales de Buelna. Y saliendo de ahí, lo demás era todo explotación agropecuaria, principalmente producción de leche y productos lácteos. Cuando aquello, yo recuerdo ya cuando se negoció nuestra entrada en el mercado común, los ganaderos tiraban la leche a los ríos, porque informándose de lo que suponía para ellos, que venía la cuota láctea, ya vino entonces. No podíamos perjudicar con la producción que tenía España a países como Francia o Dinamarca, que tenían prácticamente el monopolio en el mercado común. Había que destruir la cabaña ganadera, y de hecho lo han conseguido, porque yo ahora cuando voy allí me encuentro con que el paisaje ha cambiado por completo. Antes no había pueblo ni aldea que no tuviera una importante cantidad de ganadería. Hoy en día queda, pero se ve que es algo residual completamente. Bueno, pues es que hay que acabar con ella. Y por eso venían contándonos desde hace unos pocos años que las vacas son altamente contaminantes, porque producen efecto invernadero con sus gases. Yo cuando empecé a oír hablar de estas cosas pensé, ¿pero qué científicos han estudiado esto? ¿Qué es lo que nos están contando? Luego ya todo va tomando cuerpo y dices, bien, ahora me estoy enterando de qué es lo que quieren. En definitiva, un país que vivirá de otras energías, las que llaman limpias, solar, eólica, y de nada más. Ya decían que España tenía que convertirse en un pulmón de Europa. Por eso tampoco les dejan a los agricultores limpiar el monte, y con eso agrede con más facilidad, porque durante siglos ha tenido que limpiarse. Ahora no puedes cortar nada, ni los árboles secos, no se toca. Luego, ese pulmón está en peligro. Si además destruyen las presas, pues no digamos en qué se puede convertir el tal pulmón en muy poco tiempo. Así que cuando nos hablan de cambio climático, en el caso español lo estamos viviendo en primera persona y algunos no se enteran, es cambio climático sí, pero ¿quién lo está produciendo? Eso por no hablar de las fumigaciones en el aire, que ahí no quiero ni meterme. Tercera de las metas, salud y bienestar. Salud y bienestar, ¿en qué aspectos? Este es el punto 3. Si nos vamos al punto 3, apartado 7, veremos que está hablando de la salud sexual y reproductiva. ¿Qué incluye esto? Porque siempre todo suena bien. ¿Quién no quiere salud? En cualquier campo, ¿no? O en cualquier aspecto de la salud del hombre. Bueno, pues cuando nos vamos a la reproductiva, resulta que aquí de lo que nos están hablando es del aborto seguro. Porque, claro, siempre por delante suele ir algún argumento lastimero, ¿no? El número de mujeres muertas en abortos poco seguros, porque al no estar legislados o bien desarrollada la práctica del aborto en ese país, mueren miles y miles de ellas. Se ha descubierto que, por ejemplo, hace ya muchos años en Estados Unidos se falsearon las cifras. Pero me da igual, aunque hubieran muerto miles de ellas, ¿qué nos están diciendo con esto? Que hay que desarrollar actividades como la de Planned Parenthood para que el aborto sea seguro. Que lo es relativamente, y en muchos casos habría que hablar del tema. Pero meten el aborto. Y claro, de ahí pasamos a ¿qué? El aborto como derecho universal. Ahora va a ser 1 año, no, 2, que se aprobó en el Parlamento Europeo el informe MATIC, del que no se ha hablado prácticamente jamás. MATIC. Se llama así por el apellido del diputado croata que lo defendió. Ahí se contempla el aborto como derecho y algo todavía más refinadamente perverso, si cabe, que es la penalización de la objeción de conciencia, que se equipara a la dejación de una prestación de vida por personal sanitario. El médico que se niegue a practicar abortos o colaborar en ellos, bueno, el médico o cualquier agente sanitario, está incurriendo en un delito penal, equivalente a dejar morir a un enfermo porque no te da la gana de asistirle. Tienes que colaborar en el aborto. Esto está aprobado hace 2 años, ahora queda la siguiente fase. Después de las directrices viene lo de meter eso en las legislaciones nacionales
cosa que muchas veces acaban logrando. O sea que lo que está en peligro ahora mismo es la objeción de conciencia a nivel legal. La educación de calidad. Bueno, pues aquí viene el adoctrinamiento por parte del Estado en temas como la sexualidad o la memoria democrática, que es borrar la verdad, borrar el pasado y, de paso, la identidad. En el caso español esto es especialmente sangrante, pero en el caso europeo en su conjunto también lo va a ser. Punto quinto, la igualdad de género. ¿Qué nos volvemos a encontrar aquí? En el 5.6, acceso al aborto seguro, y volvemos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, los llamados nuevos derechos, que, citando otra vez a Benedicto XVI, no son derechos en ningún modo, sino solamente la expresión de deseos egoístas, le cito de memoria, que no tienen ningún fundamento en la naturaleza humana. Es lo que son. ¿Cuáles son los nuevos derechos? Estos, especialmente, los sexuales y reproductivos. Los llaman reproductivos, pero todo lo que se está estudiando hasta ahora es la manera de no reproducirse, por supuesto. Energía asequible y no contaminante, yo creo que ya hemos hablado con el tema de la agricultura suficientemente. Todo esto es agenda, ¿eh? Industria, innovación e infraestructuras. Es una nueva revolución industrial que quieren introducir ahora, que sería ya el transhumanismo. Esto da para también un curso entero, ¿no? Pero quedémonos con esta palabra, transhumanismo, ir más allá de lo humano, convirtiendo al hombre en una especie de cruce entre hombre y robot, o incluso están ahora experimentando con injertar en embriones humanos ciertas especies animales para conseguir un resultado de perfeccionamiento. ¿Perfeccionamiento en qué? Bueno, ellos dicen que en la resistencia, en tener más defensas de las que tiene el ser humano, en fin, lo argumentan como les parece mejor. Más cosas, y esto lo tenemos ya, se está introduciendo, las llamadas ciudades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles, es el punto 11. Esto es una vigilancia ya y un control absolutamente totalitario. Aquella tiranía de la que hablaba Pío XI se quedaba corto. ¿Qué son las ciudades sostenibles? Bueno, pues nos estamos enterando este año, porque yo me he enterado también este año. Son las llamadas ciudades de 15 minutos. Es decir, que no nos podremos desplazar más que en un área de 15 minutos, lo que tardemos en recorrer en 15 minutos a pie o en bicicleta, que no en coche. ¿Esto a qué reduce la ciudad? Pues a un conjunto de barrios tipo lo que era el Berlín separado por el muro, con controles para entrar y salir, que solo serán franqueables con una autorización administrativa previa. Y se deben de creer que todos somos idiotas porque nos cuentan que en esas ciudades de 15 minutos el ciudadano tendrá de todo lo que necesite. Hombre, por favor, voy a tener puesto de trabajo a 15 minutos a pie de mi casa. ¿Usted me va a garantizar eso? O un colegio adecuado para mis hijos que yo pueda escoger. Lo voy a tener. Todo eso en 15 minutos a pie o en bicicleta. Bueno, pues esta locura, que por cierto el alcalde de Las Rozas, por mencionar algo cercano, ha dicho que Las Rozas va a ser la primera de las ciudades de 15 minutos de España. Esto ya se está implementando en Inglaterra. Luego hay territorios de 45, no de 15. Territorios, habla ya de comarcas, o territorios más extensos que una ciudad, o un barrio. A los pobres habitantes de Oxford les ha tocado que su ciudad se convierta en una de las de 15 minutos, y, por ejemplo, cuando coges un autobús, no sé si vieron, ha circulado poco, pero hay un vídeo de un ciudadano inglés que estalla cuando el conductor le dice que ¿a dónde va? ¿Y a usted qué le importa? Yo me he subido en un autobús y con mi bonobús o con mi tarjeta voy a donde me dé la gana, donde usted lleve este aparato, ¿no? No, es que yo tengo que saber a dónde va. Porque, bueno, no sé qué argumentos le daba en cuanto al cobro, etcétera. El ciudadano en cuestión se enfada, claro. Pero es que en Oxford se aplica. Bueno, lo están intentando.
con mucha reacción ciudadana. Y en todo el condado de Oxford están intentando implementar lo de los territorios de 45 minutos, que es lo mismo, pero llevado a la comarca, al ámbito comarcal. Tengo una sobrina que vive en Londres desde hace 20 años. Se ha enterado por el chat familiar de que esto está ocurriendo, porque allí en Londres, por supuesto, la prensa no informa en absoluto de los disturbios que hay en Oxford. Esto siempre es solapadamente. Pero esta amenaza de las ciudades sostenibles, que sepan que cuando hablan de ellas en la agenda, están hablando de esto. ¿Y qué tiene de sostenibilidad el reducirnos de esta manera? Que no habrá movimiento, y al no haber movimiento, cuando no hay desplazamientos, tampoco hay combustibles que contaminen. No es casualidad. A continuación, en el número 12, hablan de producción y consumo, alimentos transgénicos y todo lo que hemos visto, los insectos que nos invitan a probar, etcétera. Punto 13, y ya voy a ir acabando pronto. La acción por el clima. ¿Aquí de qué hablan? Pues que para salvaguardar el clima hay que acabar con las energías que hasta ahora hemos venido utilizando. De ahí lo del coche eléctrico. Madrid se está caracterizando por ser especialmente despótico en esto. Según la antigüedad del vehículo que tengas, ya no puedes ni entrar en la M30 siquiera. Y esto lo vamos aceptando poco a poco, pero es tremendo. Y al final ya nos han dicho que tendremos que tener todos, los que tengan la suerte de conseguirlo, un coche eléctrico, que es lo que menos contamina, se supone. Habría que ver lo que ocurre con el coche eléctrico luego. Bueno, el transporte en general lo presentan como algo muy contaminante. Y por eso, sobre todo, le han declarado la guerra al automóvil, pero también al avión. Y de paso al turismo, claro, que se va a ver muy perjudicado con esto. La movilidad hay que reducirla al máximo. ¿Qué pasa con los aviones? Pues que el año pasado la Asamblea Nacional Francesa aprobó una ley por la cual tenían que desaparecer en Francia dos cosas: los vuelos domésticos y los vuelos privados, que allí se llevan un porcentaje alto de los vuelos en total. De manera que si un ciudadano francés se puede desplazar en tren 2 horas y media máximo a una localidad francesa, no tiene por qué haber un vuelo que le cubra esa distancia. Luego, por ejemplo, un ciudadano francés, la Unión de Aeropuertos tuvo la ingenuidad de llevarlo a Europa y protestar ante la Cámara. Naturalmente les contestaron que la Asamblea Nacional había hecho muy bien prohibiendo eso. O sea que ahora están en un plazo de gracia. Pero en breve ya no se podrá volar de París a Lyon, o a Burdeos, o a Nantes, porque todo eso son vuelos que tienen que desaparecer. Y los privados, todos. El recurso ha fracasado. Luego nos hablan de la vida submarina, de la pesca, que también es una actividad muy peligrosa para el ecosistema. Todo esto va a quedar, cuando lo reduzcan y regulen, como el agua, en manos de multinacionales, porque no es que vayan a dejar de pescar. Lo que pasa es que cualquier pez va a ser un artículo de lujo que venderán ellos al precio que quieran, porque tienen el control del producto. El apartado 15 habla de la vida de ecosistemas terrestres. Aquí habla de sostener los bosques, luchar contra la desertización, detener la pérdida de la biodiversidad, pero se están haciendo todo lo contrario. Bueno, pues ese es el objetivo 15, defender los ecosistemas. Aquí vuelven a hablar de la ganadería, que es tan perjudicial, pero también de la caza, que hay que restringir o eliminar. Luego, acabando ya, y con esto acabamos definitivamente, hay dos objetivos finales, el 16 y el 17, de los cuales el primero habla de paz, justicia e instituciones solidarias para desarrollar una gobernanza mundial, someter a toda la población mundial, en realidad, a los dogmas de la agenda. Y en el último hablan de alianzas para lograr los objetivos. Claro, alianzas internacionales que acaben derogando la soberanía en todo, o en parte al menos, de los Estados. En el punto 17 ya tenemos el broche de oro, la manera de conseguir el gobierno mundial que llevan buscando pues desde la masonería hasta hoy, pasando por Naciones Unidas, Unión Europea, etcétera. Y la gente pues
de todo esto no suele tener la menor idea de lo que está ocurriendo, ni tampoco de lo que se trató en aquellas cosas, porque ya se llevó con enorme sigilo todo ello. La prensa no informaba, nunca. Me consta que es así, se denunció. Hasta aquí la agenda. Y como me quedan 2 minutos, pues voy a citar, hoy va de clérigos todo esto, pero es que son los que más han hecho el diagnóstico y la condena. Mencionaría a don Juan Claudio Sanahúja, inmensa pérdida que tuvimos hace pocos años, un sacerdote argentino que tenía un blog, Noticias Globales, donde iba publicando, nos mandaba el boletín a los que lo estábamos suscritos, de todo lo que hacían las Naciones Unidas en este sentido, contra la vida, contra los derechos humanos, etcétera, etcétera. Digo que voy a acabar, en este caso, no es un papa ni es un cardenal, es un obispo, hoy en día emérito, Monseñor Reich Pla. Don Juan Antonio Reich Pla, en el año 14, publica una carta pastoral para su diócesis de Alcalá, de donde era obispo, explicando qué es lo que había ocurrido cuando la retirada del proyecto de reforma de ley del aborto por parte del Partido Popular. No se entendió, en principio era incomprensible, porque iba en su programa. Lo iban retrasando, que ya por fin, cuando parecía que se iban a animar a reformarlo, no se sabe bien qué ocurrió, pero a Gallardón, que en aquel gobierno de Rajoy se le había encomendado la labor de desarrollar el proyecto, se lo cargaron políticamente hablando. Él solo dijo unas crípticas palabras, unas declaraciones en las que dijo: en agosto llamaron los que mandan y yo supe que mi carrera había terminado. ¿Cómo lo explica Monseñor Reich Pla? Yo creo que en este párrafo a mis alumnos les hacía leer en clase esto para que se dieran cuenta y lo comentáramos en clase. Ha llegado la hora de decir con voz sosegada pero clara que el Partido Popular es liberal. Es increíble que diga esto, que se atreva a decirlo hoy en día. Informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e infectado, como el resto de partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGTB. Siervos todos, a su vez, de instituciones internacionales, públicas y privadas, para la promoción de la llamada gobernanza mundial, al servicio del imperialismo neocapitalista. Esto nos recuerda otra vez a Pío XI bastante, que ha presionado fuerte para que España no sea ejemplo para Iberoamérica y Europa de lo que ellos consideran un retroceso inadmisible en materia abortista. Yo creo que con este diagnóstico de qué es lo que ha ocurrido de Reich Pla podemos acabar. Solo añadir que poco después publicó una carta complementaria explicando qué es lo que había obtenido Rajoy a cambio, y esta otra carta lleva por nombre "por un plato de lentejas". Es decir, por poco te has vendido en algo tan grave como era esta cuestión.